A Pancho Villa lo he visto contado de mil formas: feroz y tierno, estratega y caprichoso, criminal y benefactor. Pero casi nadie cuenta aquella mañana de 1913, al nordeste de Chihuahua, cuando un pelotón villista se detuvo en Coyame del Sotol, porque el aire olía a pólvora húmeda y a maíz tostado, y de entre las sombras del jacal de la telegrafista salió una niña con trenzas negras y una mirada que sabía más que los hombres armados. Tenía la piel morena de la tierra y ese modo de caminar que no levanta piedritas. Llevaba colgado al cuello un talismán de cuero sin adornos, una tira simple que, según diría después, antes había sostenido una bolsita con sal para espantar el mal de ojo. Esa mañana ya no llevaba nada, solo las manos, limpias de armas y llenas de mundo. «¿De dónde vienes, criatura?», preguntó Villa, con ese tono que se le ponía cuando hablaba con niños, mezcla de voz de mando y padre de familia. «Del río», dijo, «de donde los federales cruzaron anoche. Dejaron 4 casquillos de Mauser cerca del Guamúchil. 2 caballos cojean, uno por la mano derecha, otro por la zurda. El que trae el tricornio mastica más tabaco que los demás. Van hacia la estación, no hacia el cerro». El general abrió una sonrisa ladeada. No era la primera vez que alguien presumía de saber leer rastros, pero las piezas encajaban. Sobre el polvo del camino asomaban huellas con media luna rota en la herradura delantera. La niña, que entonces nadie conocía, había visto lo que por cansancio o por prisa los hombres no. El telegrafista, un viejo llamado Bocanegra, añadió que la pequeña llevaba semanas moviéndose alrededor de la caseta, que escuchaba los golpeteos del Morse como si fueran aves, y a veces repetía ritmos con los nudillos sobre la mesa, que su lengua primera no era el español, que a ratos mascullaba palabras que él no entendía, y que traía una abuela enferma en un jacalito junto al río. «¿Cómo te llamas, muchacha?», insistió Villa. Ella apretó los labios. Había aprendido que los nombres se protegen como el agua. Al cabo de un segundo dijo: «Mi madre me decía Najá, pero en la jefatura me pusieron Susana para el papel de bautizo. Najá es el nombre de antes, Susana es el nombre después». «Najá», repitió Villa como probando el peso de la sílaba. «¿Sabes contar?» «Con dedos y con piedras. Con números no tanto. Con pasos sí». Villa miró a su estado mayor. Allí estaban Fierro, Ortega, el mayor Contreras. Todos conocían el valor de un buen rastreador en tierra abierta, pero no era eso lo que le cosquilleaba al general en la nuca. Era otra cosa, la capacidad de aquella criatura para poner en una frase el detalle útil, sin adornos, sin nervios. A algunos adultos les costaba una vida vivir con esa economía. «De hoy en adelante», dijo el general, «estás bajo mi cuidado. Te vas con las soldaderas. Yo te doy pan y techo. Tú me das ojos». La abuela de Najá, una mujer de cabello gris recogido en un chongo bajo, asintió sin discutir. Hablaba poquísimo español. Alguien en el pelotón murmuró «Comanche», con un matiz de leyenda, como quien pronuncia «lluvia» después de secas. En efecto, la abuela había nacido en territorios del norte antes de ser arrinconados y forzados a cruzar a Coahuila y Chihuahua. El padre de Najá fue capturado niño y criado entre ranchos. Su madre, Comanche también, había muerto poco antes por una infección de pecho. La palabra Comanche cargaba historias más viejas que la propia guerra. Para la niña no era etiqueta sino memoria de lengua y de fogones. Numunu, la gente. No hubo ceremonia. La división del norte no era de papeles para esas cosas. Hubo tortillas, un jarro de café, una cobija y el encargo. La niña se sentaría por las tardes con los telegrafistas y por las mañanas caminaría delante de la columna media hora buscando signos. Nada de llevar fusil, nada de ponerla en el frente. Villa había aprendido de la escuela de Dolores Jiménez y Muro y de la aplastante sensatez de las soldaderas, que a las crías
no se les corta la infancia en nombre de ninguna bandera. Naha sería ojos y oídos, no gatillo. El primer día, cuando el sol todavía no sabía si calentar o fingirse tímido, Naha caminó 20 pasos por delante y se detuvo donde el suelo dibuja a los distraídos solo una alfombra. Agachada, tocó el polvo, olió la orilla de un charco, recogió una hebra de lana enganchada en una púa de alambre. «Van 8», dijo. 2 mulas cargadas de metal, una mujer, con el paso más corto. La dejaron descansar junto a un órgano, y comieron carne salada. La sal cae y deja puntos blancos. Los hombres siguieron y confirmaron punto por punto. La mujer era en realidad un joven con la cadera abierta de cansancio. Las mulas cargaban cajas de parque. En la estación de Mapimí cayó el primer golpe. No enfrentamiento abierto, no choque frontal, sino un acto de tijera. Naha había escuchado, la tarde anterior, a Bocanegra. El Morse delateaba un envío especial con destino a Torreón. «Carbón y curas», decía el mensaje. Ella se había reído sola, ese modo breve de reír que no pide permiso. El carbón no necesita telegrama, los curas sonaban a botica. Dentro de la botica viaja el plomo, pensó. Esa noche entretuvo a los niños del pueblo mostrándoles cómo la vibración de un cable puede llevar la voz lejos. Ató un alambre de púas a una lata, se lo llevó al oído y pidió a otro chaval que hablase en el extremo. Funcionó. Al día siguiente amarró un cable a la línea telefónica improvisada que conectaba la estación con la caseta y se quedó oída, muy cerca. Cuando uno de los agentes, confiado en el bullicio, se jactó de las cajas extra de Mauser, ella lo oyó. Dibujó un plano rápido en el suelo con un palo, donde estaban los vagones, donde dormían los de guardia, donde el único soldado que de veras miraba. Villa lanzó a los suyos en una maniobra de media luna, cortó el telégrafo 2 calles antes, dejó ir a los civiles, tomó el tren con el mínimo ruido que puede hacerse cuando se toman trenes. No hubieron tiros hasta tarde, y los tiros duraron poco. «No mataste a nadie», le dijo Villa a la niña esa noche junto al fogón, mientras las soldaderas descabezaban naranjas. «Pero hoy hiciste más por nosotros que 10 fusiles». Ella no sonrió. Se encogió como si eso que otros llamarían orgullo le quedara grande, y al cabo de un rato dijo una frase que sería su brújula. «Mi arma es ver. Si veo, los suyos no nos ven». La bautizaron Luz para los papeles de campaña. A ella no le molestaba. En su lengua primera, el sol tiene otros nombres, pero luce igual. Nadie supo decidir con exactitud si Villa la adoptó en sentido legal. En la Revolución, los juzgados eran hoteles de paso, pero quedó claro para todos que ella tenía un lugar junto a las mujeres que cocinaban, curaban y llevaban la retaguardia. Le construyeron un morral pequeño hecho con piel curtida a la manera vieja. La abuela, con paciencia de lluvia, le enseñó a cortar y remojar, y le prestaron un cuaderno de tapas negras donde Bocanegra anotaba ritmos del Morse y equivalencias. Naha aprendió sin obsesión, como quien juega ajedrez con piedritas. Escuchaba, repetía y, de pronto, encontraba patrones. ¿Qué telegrafista bebía? ¿Cuál mentía? ¿Cuándo una palabra venía de máquina y cuándo de urgencia? Con el paso de los meses, la columna avanzó por orillas de alambradas, llanos y estaciones huérfanas. A cada pueblo, Naha iba delante con 2 o 3 mujeres de la tropa, Agüeda, la chata, y Martina, la de los ojos verdes, disfrazadas de vendedoras de gorditas, a oler quién mandaba. Si el olor a aguardiente era más fuerte en la fonda del alcalde, el alcalde o la fonda valían poco. Si las gallinas estaban nerviosas sin que asomara comadreja, había forasteros escondidos. Si los niños se escondían más de lo normal, había pasado tropa. Si las madres miraban a la calle con los brazos cruzados y apretando los labios, había deuda por cobrar.
Con esa aritmética impalpable, la columna se ajustaba antes de que hiciera falta ajustar con plomo. La primera vez que la llamaron arma secreta, no fue adentro del campamento, sino en boca de un enemigo. Un oficial federal, de los que todavía cuidaban el bigote con brillantina a mitad de guerra, se quejó, en carta interceptada, de que Villa tiene una rata de campo que se mete por debajo de las botas y le dice por dónde andamos. A ella, que entendía igual que los adultos la crueldad y la guerra, aquel rata le causó risa de niña. A Villa le causó otra cosa, un plan. A partir de hoy, le dijo, tendré 2 columnas de humo cuando quiera hablar contigo. Si pongo una fogata alta y otra baja es peligro. Si pongo 3 pequeñas, ven y escucha. Si ves 5, corre. Si no ves ninguna, todo está como cuando no hay guerra. No había telégrafos que se comieran esos códigos. Eran de pan y lumbre. Najá, que había crecido entre señales de fogón, asentía contenta. En marzo de 1914, en vísperas de la primera toma de Torreón, la niña, 15 años, cuerpo de flauta y pies de cabra, hizo su primer acto que le quitaría el sueño años después. Persuadió a Villa de esperar 3 horas el ataque al convoy porque el mercado en la plaza no había terminado. Si atacamos ahora, dijo, corren y pisan a los niños. Fierro, el de la mano rápida, masculló que la guerra no espera mercados. Villa calló, miró el reloj de bolsillo que le había regalado un comerciante agradecido y ordenó retrasar las descargas hasta que las mujeres enrollaran sus rebozos. Hay quien dirá que no fue nada. Hubo quien, ese día, no se quedó sin madre por 3 horas de una niña que veía. El rumor de la Comanchita de Villa se fue extendiendo de boca en boca. En Durango decían que podía oler la trementina de los botiquines a kilómetros. En Santa Rosalía, que sabía tocar los rieles con la mejilla para sentir si un tren venía. En Sombrerete, que se agachaba y contaba los dientes de un animal por el rastro como si fueran monedas. La leyenda exagera para pagar la deuda de lo real. La verdad era otra, más sencilla y más letal. Sumaba detalles hasta convertirlos, de golpe, en decisión. Aquella tarde de abril, echando un ojo a los cerros pelones que rodeaban la estación de Bermejillo, Najá se detuvo en seco. El viento traía un olor a aceite quemado que no provenía de locomotora, sino de manivela. Se acercó a un cerco de alambre, inclinó la cabeza, puso la oreja. En el zumbido había un ritmo ajeno al morse de la estación. Un hombre en algún lado, nervioso, estaba probando la línea con un vibrador portátil. Cuando algo así ocurría, significaba emboscada o señal falsa. Corrió con esa forma de correr que no deja rastro, y le dijo a Villa que el enemigo no estaba donde fingía. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el general. Porque la mentira vibra distinto, respondió, enseñándole el cable. Mire, no hay palabra, hay ruido. Esa noche los villistas no cayeron en la trampa. Al amanecer tomaron la estación desde el flanco que no esperaba nadie. Los federales, sorprendidos, se entregaron en pocos minutos. Uno de los telegrafistas, un muchacho con la cara llena de barro y la vergüenza de quien perdió un juego que creía controlado, preguntó en voz alta, ¿quién les avisó? La respuesta, sin trompeta, estaba sentada sobre un costal de maíz, comiéndose una naranja a gajos, el jugo chorreándole los dedos. Mi arma es ver, repitió en voz baja, sin alardes. Y aún así, entre el orgullo de los suyos, empezaba a germinar una sombra en el borde de la conciencia de la niña. Cada señal bien leída comenzaba a tener un costo que no siempre eran muertos ajenos. A veces eran noches sin sueño, otras un escalofrío que recorría la espalda al reconocer encima de un dintel la lista no escrita de los ausentes. Ese temor, el de convertirse en máquina de acertijos al servicio de la pólvora, iba a cobrarle factura después. Pero todavía no. Primero vendría la bufa.
Zacatecas amaneció el 23 de junio de 1914 con un cielo azul que hería los ojos y con una sierra, la Bufa, que parecía haberse puesto a sí misma la postura de quien resiste. Las líneas federales atrincheradas en los cerros habían convertido la ciudad en una bala sin salida. Villa, con su división del norte, sabía que tomar ese nudo sería romper el lomo de Huerta. La ciudad olía a polvo de adobe y a miedo de mercado suspendido. Había mujeres con rebozo apretado y panaderos que no encendieron horno. Y había, delante de todos, una niña que por primera vez entendía, con el cuerpo entero, que su ver podía aumentar la muerte. El plan, para el papel, tenía lógica de reloj. Columnas por Guadalupe, hombres por Calera, cañones al frente de las lomas, caballería para cortar retirada. Pero los papeles se escriben lejos del temblor de las piernas. La víspera, Najá se había colado con Martina entre las aguadoras que subían por una vereda con cántaros. Nadie mira a una niña que no alza la voz. Desde una esquina, observó el patio del hospital de sangre. Sábanas colgadas, tras las cuales el color sucio del agua dejaba adivinar cuántos heridos había entrado ese día. La longitud de las sábanas, los extremos casi tocaban el suelo, decía que en el hospital faltaban manos. Poco más allá, 2 mulas echaban sudor oscuro, arrastraban ametralladoras. Contó 8 guardias con morriones, más allá otros 6 más, nerviosos. Uno limpiaba con prisa la banda de una fierro de tirar. Los puntos de fuego estaban sobre la Bufa y el Edén. Lo anotó en la libreta, con un dibujo tosco que Villa, más tarde, reconocería de un golpe. «¡Dispara aquí!», dijo la niña, marcando una línea no en la cresta, sino por debajo. «Aquí no han hecho zanjas, solo piedras sueltas. Si gritas arriba, ellos te ven. Si soplas abajo, no te oyen hasta tarde». El general, que no era de desdeñar a quien probaba sus palabras con hechos, escuchó. La noche anterior había pedido a los rieleros leales que prepararan una maniobra de engaño. Un convoy con faroles falsos que entrara por la vía de Guadalupe encendiendo y apagando focos con el ritmo de refuerzos, para obligar a los federales a mover ametralladoras hacia un lado mientras los villistas atacaban por el otro. Najá, que sabía de faroles por su idioma primero y de ritmos por el morse de Bocanegra, tradujo esa idea al terreno. Las aguadoras colgarían en la mitad de la vereda norte telas con nudos en secuencia. 3, 2, 1, señal para que la columna de caballería concentrara su galope en periodos de 15 pasos y luego silencio. No era magia, era matemática de respiración. En la madrugada, la niña no durmió. Se quedó junto a la fogata pequeña. 2 brasas, señal de ven y escucha, con el estómago revuelto. Miró el cielo y buscó, supersticiosa, un cometa que le desmintiera la evidencia. No encontró nada. El cielo estaba limpio como cuchillo. Villa, que esa noche caminó entre sus hombres sin decir palabra, se detuvo a medio metro de ella. «Si quieres quedarte atrás», dijo, «te quedas. No te traje para contar muertos. Me trajiste para que nadie de los nuestros termine siéndolo por ceguera», dijo la niña. «Pero hoy me tiembla el cuerpo, no por la bala, por la cuenta. Las cuentas que yo haga hoy van a ser de verdad». El general le puso en la mano una moneda. No por pagarle, ella ya comía de la olla de las soldaderas, sino por tradición. El que va a cruzar un río lleva algo que le recuerde que se vive con objetos y no solo con ideas. Era una moneda de 5 pesos, gastada. Ella la guardó no en el morral, sino en el puño, como quien guarda la propia decisión. El primer cañonazo vino desde arriba. La roca respondió con un estornudo. La ciudad, abajo, agachó la cabeza como un animal asustado. Villa sacó su reloj y lo miró una sola vez. Dio la orden con voz de domingo. La columna de Benjamín Argumedo fingiría un empuje por la derecha. La caballería de Ángeles rompería un flanco. Los cañones martillarían la Bufa desde abajo.
Las aguadoras, con el agua vibrándoles en los hombros, hicieron como si no entendieran y colgaron telas de colores donde se había convenido. Los rieleros, por su parte, encendieron el convoy falso, una locomotora vieja, faroles amarrados, un silbato que soplaba el ritmo de tren que no pesa. Cuando el convoy se asomó, los federales movieron una ametralladora hacia el ángulo de siempre, el que mira lo que suena. Y fue entonces cuando los villistas por debajo entraron. La toma de Zacatecas fue lo que los libros dicen: decisiva, feroz, larga. La Bufa, como todos los cerros que guardan ciudades, no se rinde con un empujón, se afloja con insistencia. Najá pasó la mañana corriendo entre puntos, llevó agua a un grupo de soldados que había quedado atrapado tras una roca, guió a 2 camilleros por una vereda menos pública, detuvo a un joven que desperdiciaba parques disparando a polvo. «Mira, mira», le dijo, señalando un arbusto que temblaba distinto. «Allí hay viento de hombre, no de Dios». Se agachó a curar con miel una herida de codo. Escuchó gritos y rezos, órdenes y mentadas, y el silbido de la banda de las Mausers. Hubo un momento en que el humo la dejó sin vista y tuvo que palpar el terreno como ciega. Detrás de una piedra encontró a un niño de la ciudad escondido con los puños en la boca para no gritar. «¿Cómo te llamas?» «Andrés». «Cierra los ojos y cuenta hasta 100. Cuando termines, vas a oír mi voz. Si no la oyes, cuentas otra vez. Yo vuelvo». Lo hizo. Volvió. Lo sacó de la línea con la ayuda de Martina. Lo entregó a una mujer con rebozo que los esperaba con el corazón golpeando fuera del pecho. Todo eso también es guerra, pero no sale en los partes. Hacia el mediodía corrió un rumor. A Villa lo buscaban para un tiro limpio en una esquina, un francotirador federal con paciencia de lagarto. La niña, que había aprendido a leer no solo el suelo sino el aire, notó algo raro en un enramado. 2 hojas quebradas reciente a una altura que un hombre a pie no rompería. Había signos de un cuerpo recargado ahí arriba. Tomó un puñado de polvo, lo dejó caer. El viento no lo devolvió, se lo chupó hacia el recodo de un alero. Allí estaba el ojo. No lo vio, lo supo. Corrió hacia Villa, que avanzaba con hombres alrededor, y sin pedir permiso le tiró de la manga. «No por aquí», dijo, con esa autoridad que nadie le había dado, pero la urgencia le prestó. «Rodea por el corral, no miren arriba, miren el suelo, caminen como si cantaran». El general, que sabía cuándo un no nacía de capricho y cuándo de piedra, cambió de ruta. Un minuto después, donde iban a pasar, una bala se estrelló contra la pared y rebotó con un sonido seco. El francotirador perdió su tiro. La vida, que son a veces 2 pasos a la izquierda, siguió. La tarde cayó como se caen las tardes después de un desgaste, sin dramatismo, como si el cielo se recostara de cansancio. Los federales, viendo perdida la Bufa, dejaron de disparar en la cresta y empezaron a bajar de uno en uno con ojos de sueño. Hubo rendiciones. Hubo también desbandadas. Villa no hizo discursos, dio la orden: asegurar posiciones, no hacer daños innecesarios, recoger heridos propios y ajenos. La ciudad, temblorosa, empezó a asomar la cabeza. Un panadero encendió el horno. Una mujer barrió la acera como si al barrer se barrera también la sangre. Esa noche, cuando el ruido se hizo recuerdo que vibraba, Najá se sentó con las manos quietas. No tenía hambre, tenía algo en la garganta que no era llanto y no era polvo. Era la cuenta que había anunciado a la madrugada. En su libreta, junto a los dibujos de veredas, anotó los nombres de 3 soldados que había visto caer. Rodolfo, hijo de doña Irene, bigote fino; Braulio, panza, risa; el güero, amaba los caballos; y 2 civiles que había dejado a salvo. En el margen escribió, con letra más grande de lo acostumbrado: «Ver mata cuando dice dónde». Cerró el cuaderno. Se dejó caer para atrás. Miró el cielo.
No había cometa todavía. Los meses siguientes fueron de avance y respiro, de vítores y consejos que se rompían como vasos. La revolución siguió su curso caprichoso. La niña, ya joven, mantuvo su sitio sin pedir nada, pero empezó a guardarse una parte para sí. Había aprendido que su arma, ver, exigía un mantenimiento que no estaba en la cartuchera. Silencios, soledad, cuidado de la cabeza. De vez en cuando desaparecía 2 días para ver sin guerra. Se iba al río, escuchaba el agua, olía el lodo, contaba garzas. Nadie se lo reprochaba. Las soldaderas se encargaban de que volviera con pan. No hay libro que cuente con letras grandes cuándo y cómo dejó la división. Fue entre 1915 y 1916, cuando el torbellino de alianzas volvió la brújula loca. Un amanecer, sin anunciar, Najá dejó sobre el catre de Villa la moneda de 5 pesos que él le había puesto en la mano la mañana de la bufa, y una nota breve. General, ya aprendí a ver lo suficiente para saber cuándo me quedo ciega. Me voy antes. Gracias por el pan, por la cobija y por la vida que me dejó. No olvide a los niños cuando haga planes. Se fue hacia el norte, hacia Coahuila primero y después a la franja, donde el desierto parece mar sin agua. Algunos dicen que la vieron cerca de Piedras Negras, enseñando a niños a poner la oreja en los rieles para escuchar trenes, no para sabotearlos, sino para saber a qué hora cruzar sin morir. Otros, que la vieron en Torreón, traduciendo para mujeres que buscaban a los suyos entre listas. No fue santa, no fue leyenda, fue un ser humano que se guardó de no volverse máquina de acertijos. Años más tarde, cuando a Villa lo sorprendieron las balas en Parral, hubo quien recordó, en voz baja como se recuerdan las cosas íntimas, que el general, en la última época, había evitado los balcones abiertos y los recorridos previsibles, como si tuviera en la nuca la voz de una niña jalándolo hacia otra calle, dijo un viejo. Pueden ser cuentos, pero hay memorias que, aun siendo apócrifas, sostienen. La de Najá, la comanchita que Villa adoptó, sostiene algo más que una anécdota, que la inteligencia es un arma que, usada con compasión, puede matar menos que cualquier rifle y salvar más que cualquier sermón. Letal, sí, porque le quita al enemigo su mejor amigo, la sorpresa. Letal, sobre todo, para la soberbia de los propios, la que te hace creer que miras cuando en realidad no más ves. Nunca se supo si fue a buscar a parientes en Oklahoma, ni si aprendió a escribir su nombre con la ortografía que los burócratas exigían. Se supo, eso sí, que en 1934 un maestro rural de Coahuila recibió a una mujer de trenzas con una caja de latón llena de hojas y dibujos. Se sentó en el aula y dijo a los chicos: «Pónganse de pie y caminen 30 pasos con los ojos cerrados. Al abrirlos, me dicen qué escucharon en cada 10». Cuando terminaron, les sonrió sin dientes, porque la edad así lo manda, y dijo: «Si aprenden a ver, se pierden menos, y si se pierden, se encuentran más rápido. Pongan eso en su mochila, no pesa. Si alguna vez pasan por un pueblo sin nombre, al borde de un río sin mapa, y ven, en la pared de una escuela de una sola aula, dibujada una vereda que sube a un cerro y rodea una piedra antes de llegar a lo alto, no es un error de trazo. Es una lección de guerra, traducida en excursión. Es la memoria de Najá, convertida en camino para niños, porque su arma secreta más letal nunca fue un cuchillo ni un disparo, sino la insistencia humilde de mirar bien para quizá disparar menos. Y si eso no salva la historia entera, a veces salva un mercado a las 11 de la mañana, un niño llamado Andrés, o una manga de camisa que no recibió una bala de un francotirador. A falta de paz inmediata, esas son victorias que valen por vidas. Y las vidas, en tierra quebrada, son la única geografía que merece defensa.